y leemos del versículo 20 al versículo 24. Y la palabra de Dios dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Prepara nuestros corazones para recibir de ti, Señor, esta palabra, este consejo, Padre. Por favor, que sea tu Santo Espíritu, Dios, tomando el control de la mente y los corazones de mis hermanos. Que sea tu Santo Espíritu poniendo cada palabra en mis labios, Dios. Que toda palabra edifique, Dios, a tu iglesia, a tu pueblo, mi Dios. Me despojo de toda vanagloria, mi Dios, porque toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, creo que muchos hemos leído esta historia de la mujer samaritana y nuestro Señor Jesucristo. Esa plática, hermanos, que se dio en ese lugar, esa plática, hermanos, que ellos tuvieron, que para algunos era algo que no debía de acontecer, hermanos, porque un judío hablándole a una mujer samaritana, eso como que no era normal. Generalmente, hermanos, nosotros acostumbramos relacionar la oración con ciertas acciones que realizamos. Tal vez lo realizamos muchas veces en un lugar específico. Muchas veces, hermanos, la adoración nosotros la asociamos, ¿verdad?, a algunas cosas, como por ejemplo cantar. Tal vez algunos tienen la costumbre por danzar. Algunos, hermanos, arrodillarse, cerrar los ojos, aplaudir, o cualquier otra expresión, hermanos, corporal. Aún también, hermanos, a muchos creemos que adoración es ambientar el lugar, ¿verdad?, donde estamos nosotros reunidos, como poner luces, bajar volumen a la música, etcétera. Muchos de nosotros generalmente asociamos la adoración a eso, ¿verdad? Esta tarde, pues Dios quiere hablarnos a través de su palabra, hermanos, el hecho de que nosotros tenemos de aprender a orar o a adorar. Esa es la palabra, adorar. Porque en el texto que hemos leído, hermano, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos hizo énfasis, o no hizo énfasis, hermanos, en un lugar, o no hizo énfasis en esas acciones o expresiones, hermanos, sino que Él dio énfasis en el verdadero, en el verdadero adorador. Es por eso que tenemos que responder una pregunta muy importante. ¿Quién es un verdadero adorador, hermanos? Quizás una de las cosas que vamos a aprender esta tarde, hermanos, es el hecho de que esta plática que el Señor tuvo con la mujer samaritana, hermanos, lo llevó a él a este punto de expresar o de enseñar, hermanos, realmente que nosotros como hijos de Dios debemos de ser verdaderos adoradores. Pero cuando nosotros quizás, cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿y qué es un adorador? ¿Cuál es el verdadero adorador? ¿Qué significa adorar a Dios? Porque muchos tenemos también por costumbre, hermanos, el confundir la adoración con la alabanza. La palabra de Dios a nosotros, hermanos, nos manda a que nosotros debemos de aprender, hermanos, a adorar a Dios. Adorar, hermanos, al verdadero Dios. Pero cuando nosotros hablamos, hermanos, de adorar, ¿qué entendemos por adorar?
¿Qué entendemos, hermanos, cuando nosotros decimos que Dios está buscando verdaderos adoradores? Hombres y mujeres, hermanos, que adoren a Dios, que lo adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra. Mire, la adoración es aquella actitud de humildad, de reverencia, de honor y de ovación que las personas, hermanos, se expresan. Hermanos, adorar es que usted y yo debemos entender, hermanos, y tener una actitud adecuada, reconociendo, hermanos, que nosotros somos seres creados y que nosotros, hermanos, debemos de adorar a nuestro Creador. La Biblia, hermanos, nos enseña que tal adoración es debido, que nosotros debemos de darle, hermanos, la adoración al único verdadero Dios. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? ¿Cuántos creemos que usted y yo debemos de aprender a darle la adoración al único y verdadero Dios? Porque usted y yo, hermano, debemos de aprender y tener claro que cuando usted viene y adora, usted debe de estar delante de Dios con una buena actitud, una actitud de humildad, hermanos, una reverencia, un honor y una devoción, hermanos. Nosotros en ese momento demostramos, hermanos, una verdadera adoración al único y verdadero Dios. En Éxodo capítulo 20, hermanos, del versículo 1 al versículo 5, vamos a ver quién es ese verdadero Dios al cual nosotros debemos de adorar, hermano. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5. Y le damos lectura a la palabra de Dios, hermanos, para que usted vea quién es el verdadero Dios. Dice la Biblia, y habló Dios a todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de las que están arriba, ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Este es el verdadero Dios al que usted y yo debemos de aprender a adorar, hermanos. Aquí prácticamente Jesús o Dios está, hermanos, poniendo los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos que el Señor nos regala, hermanos, una de las cosas que Él dice que usted y yo debemos de aprender a adorar al único y verdadero Dios, que usted y yo no debemos de, hermanos, de hacernos imágenes, ni de los que están arriba en el cielo, ni abajo, ni en el agua, ni ninguna otra cosa. La palabra de Dios, hermanos, en este texto más adelante vamos a ver que la palabra dice, hermanos, que Dios es espíritu, por lo cual todos aquellos verdaderos adoradores tenemos que aprender a adorar a Dios en espíritu. En el capítulo 34, hermanos, también el libro de Éxodo, versículo 14, también la palabra de Dios nos dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta por qué usted y yo debemos de adorar al único verdadero Dios? Porque Dios es celoso. Porque usted y yo, hermanos, no podemos andar adorando al que no merece adoración. Porque usted y yo, hermanos, tenemos que aprender a adorar al verdadero Dios, al único y verdadero Dios. La palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 10, dice también lo siguiente. 4:10 de Mateo.
Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo, ¿qué? Servirás. ¿A quién tenemos que adorar? A Dios, hermanos. No hay otro Dios, no hay otro nombre bajo el cielo más que el de Jesús, más que al Espíritu Santo, el que debemos de adorar. También el versículo 10, hermanos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire, es que la palabra de Dios es clara, hermanos. Capítulo 10, versículo 25 y 26. Dice lo siguiente: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo Cornelio? Adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Hermanos, usted y yo tenemos que aprender a adorar al único verdadero Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando adoramos, si es que somos verdaderos adoradores, le adoramos a Dios, hermanos? Por eso, hermanos, la respuesta a esta gran pregunta que hacíamos anteriormente, hermanos, la encontramos en el texto. En ese mismo texto, hermanos, con la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Allí usted y yo vamos a encontrar esa pregunta que nosotros nos hacíamos: ¿quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Soy yo un verdadero adorador? Pues esta tarde vamos a ver 3 características, hermanos. Sabemos que no tenemos mucho tiempo para poder reflexionar mucho más en la palabra de Dios, y sé que muchos de ustedes se aburren al estar escuchando la palabra de Dios. Por eso esta tarde vamos a ver 3 características de un verdadero adorador. Y la primera característica dice que el verdadero adorador comprende que su adoración no está limitada a un lugar. ¿Oyó, hermanos? Les repito, el verdadero adorador comprende que su adoración no está limitada a un lugar. Vamos a regresar a Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, vamos a leer, hermanos. Y la palabra de Dios dice, mire, esta era la plática entre Jesús y la mujer samaritana. Jesús venía de la fiesta de las Pascuas, iba con rumbo a Galilea, hermanos. La palabra de Dios, si usted lee, se va a dar cuenta qué es lo que está aconteciendo. Jesús posiblemente venía cansado, había caminado quizás mucho, y la palabra de Dios dice que era la hora sexta cuando él se sienta a la orilla del pozo. Cansado, con sed, la mujer llega, hermanos, al lugar a sacar agua. Jesús le pide que le regale agua. De hecho, nosotros sabemos, hermanos, que una mujer hablando con un judío era como algo raro para esos tiempos. Pero una de las cosas maravillosas y preciosas, hermanos, que nosotros vamos a aprender esta tarde, es el hecho que el verdadero adorador no se limita a un lugar específico, hermanos. Porque la palabra de Dios en el versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorarse. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hermanos, una de las cosas que ustedes y yo debemos de aprender es el hecho de que adorar a Dios no está limitada por un lugar. Quizás para comprender, hermanos, el contexto, tenemos que saber que los samaritanos y los judíos no tenían relación entre sí, hermano. No tenían relación entre ellos. Entre todas las causas de la separación es porque los samaritanos adoraban en el templo que ellos habían construido en el monte Gerazín, hermanos. Y los judíos adoraban en el templo construido por Salomón. Era una de las causas, de los motivos por los cuales ellos no tenían relación, hermanos. Jesús fue claro. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermano, dijo claro
que la adoración no estaba restringida a un lugar de adoración. Es decir, que el verdadero adorador, hermanos, no adora a Dios únicamente en un lugar, en una hora o en un día específico, sino que reconoce que la adoración a nuestro Dios debe de ser inclusive con nuestra propia vida, haciendo lo que le agrade a Dios, obedeciendo su voluntad todos los días, en todo momento y en todo lugar. Oye, hermanos, ¿cómo debe de ser nuestra adoración? ¿Cómo debe de ser la adoración del verdadero adorador, hermano? El verdadero adorador adora, hermanos, no limitándose a un lugar, no limitándose a un día específico. El verdadero adorador debe de adorar a Dios con su vida, hermano. Tenemos que aprender a adorar a Dios con nuestra vida, siendo obedientes, buscando la voluntad de Él, hermanos. Ese es el verdadero adorador, hermanos, porque el verdadero adorador no está limitado, hermanos. No hay límite. Jesús lo dice, llegará, dice Jesús, le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, debemos de adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar. No en un día específico, hermanos. Usted y yo debemos de aprender a adorar a Dios. ¿Qué significa? Que usted y yo debemos de aprender a tener una actitud humilde delante de Dios todo el tiempo, hermano, honrando su nombre. Honrando su nombre, obedeciendo su palabra, hermanos, buscando su voluntad. Todos los días, hermanos, en todo momento, en todo lugar. O sea, hermanos, ahora viene una pregunta que quizás muchos están haciendo. Quizás muchos se han preguntado, entonces, hermanos, quizás ya no volveremos a congregarnos, quizás que están diciendo algunos. Claro que hay que congregarnos, hermanos. Por supuesto que tenemos que volver a reunirnos para adorar a Dios en nuestro templo. Pero usted y yo debemos de aprender, o debemos de comprender, hermanos, que nos congregamos para que por medio de la palabra del Señor nos hable, hermanos, a nuestro corazón, para que por medio de su palabra, hermanos, podamos conocer su voluntad para nuestra vida y podamos ponerlo en práctica, pero no solamente, hermanos, los días domingos, sino todos los días, hermanos, y en todo lugar. Usted y yo, hermanos, no debemos de estar limitados a adorar a Dios solo los días domingos. Usted y yo, hermanos, no debemos de estar limitados a adorar a Dios solo en el templo, solo en la iglesia. Hermano, ahora nos ha tocado estar en casa. Por lo tanto, usted y yo debemos de aprender a adorar a Dios aún ahí en la casa. Aún estando, hermanos, ahí en la casa, usted y yo debemos de aprender a ser verdaderos adoradores, hermano. Hombres y mujeres que adoran a Dios, jóvenes y jovencitas que adoran a Dios con su vida, hermanos. Que le dedican tiempo a Dios. Que no solo usan las redes sociales, hermanos, para estar chateando y diciendo cosas que no deben de decir y comentando cosas que no deben de comentar. Jóvenes y jovencitas que en lugar de estar haciendo competencia de música secular, podamos alabar a Dios con alabanzas, hermanos. Dios les ha regalado ese talento grande. Dios les ha dado ese gran talento. Entonces adoremos a Dios con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de comportarse, cuidando a nuestra familia. Hermanos, el verdadero adorador no está limitado por espacio. No está limitado, hermanos, por un día determinado. No, hermanos. Usted y yo quizás se está preguntando, entonces, ¿para qué nos vamos a congregar? Para que Dios a través de su palabra nos hable. Para que Dios a través de su palabra nos haga entender su voluntad, hermanos.
Tenemos que volver a reunirnos. Tenemos que volver a regresar al templo para poder adorar a Dios. ¿Cuántos extrañamos adorar a Dios en este lugar? Todos juntos. ¿Cuántos hermanos extrañamos venir a la casa de Dios y adorar a Dios en su templo, hermano? Creo que muchos, hermanos, estamos extrañando el tiempo en el que vamos a regresar. Y quizás con precaución, quizás con limitaciones, pero vamos a regresar a adorar a Dios, a esta casa, hermano. Porque Dios no está limitado, ni por días, ni por horas, ni por espacio, ni por lugar. Usted, como yo, como verdaderos adoradores, debemos de adorar a Dios. Pero tenemos que tener claro que es adorar a Dios. Esta tarde Dios, hermanos, está buscando verdaderos adoradores. Hombres y mujeres que adoren a Dios en sus casas, en sus trabajos, en los lugares donde se encuentra, hermano. No solo espere el día domingo para poder venir a adorar a Dios. Hágalo todos los días de su vida, hermanos. Hágalo, hermano, con su vida propia. Adore a Dios. Esta tarde Dios nos está desafiando a ser verdaderos adoradores, hermano. Por eso la segunda característica. La segunda característica, hermanos. El verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios. No con religión o intelectualmente. Oye, hermanos, el verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos una verdadera relación con Dios, hermanos? Versículo 22, dice la Biblia: vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos una verdadera relación con el Señor? El Señor dejó claro, hermanos, que los samaritanos adoraban, pero su adoración no agradable a Dios, porque adoraban lo que ellos conocían. Es decir, que su adoración era solamente un ritual. ¿Cuántos de nosotros estamos, hermanos, adorando a Dios en algo que ya es algo mecánico, hermano? Algo que nosotros ya lo hacemos casi por costumbre, nunca hacemos un poquito más. Jesús le dice a la mujer samaritana: mira, es cierto, ustedes adoran, pero ustedes adoran lo que conocen. Ya la adoración que ustedes tienen para Dios es desagradable, porque lo hacen mecánicamente. Hermanos, nosotros cómo estamos adorando a Dios, qué tipo de relación tenemos con Dios, qué tanta intimidad tenemos con Dios, qué tanto conocemos al Dios que nosotros adoramos, hermano. Porque esa es la clave. ¿Cuánto conocemos al Dios que adoramos? Hay muchos cristianos que dicen adorar a Dios y no saben ni el nombre de Dios, hermanos. Y eso es triste. Por eso el Señor dejó claro. Él le dijo: los samaritanos adoran lo que conocen, pero solo era un ritual para ellos. Y tenemos que reconocer, hermanos, que lastimosamente muchas personas dicen adorar a Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Su adoración está enfocada en un lugar, está enfocada, hermanos, en un método, en una forma. No es una verdadera relación personal con el Señor. Y adoran, hermanos, lo que no conocen. Solamente, hermanos, es religiosidad. ¿Y cómo podemos comprender o comprobar nosotros eso, hermano? Que hay personas de ese tipo. Mira, váyase a Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23, vamos a leer. Hechos 17. Un texto que ya muchos conocemos, hermanos. Sí, 22 y 23.
capítulo 17, versículo 22 y 23. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Agrópago, dijo: varones atenienses, en todos observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario he hallado también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Se da cuenta, hermanos? Los atenienses o los de Atenas eran personas religiosas, hombres y mujeres, hermanos, que para todo tenían un santuario. Pero Pablo vio que estos hombres y mujeres eran hombres y mujeres que adoraban a dioses que no conocían, porque el rótulo o el letrero ahí decía: al Dios no conocido. Pablo les presenta a ese Dios. Pablo aprovecha, hermano, para presentar a ese Dios, pero lastimosamente, hermano, muchos de nosotros adoramos a Dios, a un Dios que no conocemos. Hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Jesús le dice a la mujer samaritana, mire lo que le dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 22. Él le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Se da cuenta, hermano? Muchos de nosotros somos así, hermanos. Ustedes adoran lo que no saben, les dice Dios, les dice Jesús. Lo que ustedes están haciendo es casi igual a los que presenta Pablo, hermanos, en Atenas. Muchos de nosotros somos hermanos y vivimos religiosidad nada más. Pero el Señor también le dejó claro a los judíos. Dice la Biblia, oigan, mire qué es lo que el Señor les deja claro a ellos. Les dice que ellos conocían las Escrituras. Ellos sabían que la salvación vendría de ellos. Pero cuando Jesús vino, hermanos, no lo reconocieron. Mire qué tristeza. Es decir, hermanos, conocían las Escrituras, pero no conocían al verdadero Dios de las Escrituras. Así muchos cristianos tienen mucho conocimiento de las Escrituras, tienen mucho conocimiento doctrinal o teológico, pero no conocen al verdadero Dios. Y no pueden ser verdaderos adoradores, pues no pueden adorar, hermanos, lo que no conocen. Muchos cristianos son así, hermanos. Conocedores de la palabra, conocedores doctrinales, conocedores, hermanos, de teología, pero no conocen al verdadero Dios. Jesús lo dijo claro. Jesús dijo: mira, los judíos conocen las Escrituras y saben que de ellos viene la salvación. ¿Lo dijo o no lo dijo? Pero lastimosamente ellos no conocían al Dios de las Escrituras. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran conocido al Dios de las Escrituras, hermano? Lo hubieran recibido, lo hubieran conocido a Él. Pero lo rechazaron, hermanos. Muchos de nosotros somos conocedores de la Escritura, pero no conocemos al verdadero Dios, hermano. Y si usted no conoce a Dios, usted no va a poder adorar lo que no conoce. No podemos adorar lo que no conocemos. ¿Cuál es la relación, hermanos, que usted tiene con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios a diario, hermano? ¿O solo agarramos la Biblia el día miércoles y el día domingo? ¿Cuántos somos así, hermano? Y qué triste, hermanos, porque es una realidad. Decimos conocer a Dios, pero no tenemos una relación con Dios. No tenemos esa relación, y el verdadero adorador tiene una relación, hermanos, con Dios. No vive religiosidad,
tampoco, hermanos, vive de una forma intelectual. El verdadero adorador, hermanos, vive una relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos una relación con Dios? Vivimos, hermanos, una comunión con Dios de todos los días. El verdadero adorador, hermanos, tiene una relación con Dios. La palabra de Dios clara, dice la Escritura. A la mujer le dice, en ese capítulo, en ese versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mira qué precioso. Lastimosamente, hermanos, los judíos conocían las Escrituras, pero no conocían al Dios de la Escritura. Muchos de nosotros tenemos conocimiento, hermanos, doctrinales, teológicos, pero no conocemos al verdadero Dios. No conocemos, hermanos, verdaderamente a Dios. Y por lo tanto no puede ser un verdadero adorador, porque no puede adorar lo que no conoce. Número 3, hermanos. El verdadero adorador es espiritual. ¿Oyó? El verdadero adorador es una persona espiritual. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Eso significa que el verdadero adorador que agrada a Dios tiene que ser una persona espiritual. Miren lo que dice el versículo 22 y 23 del capítulo 4, hermanos. Dice el 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, ¿pero qué significa una persona espiritual? ¿Qué entendemos nosotros, hermanos, como una persona espiritual? Generalmente, hermanos, nos confundimos pensando que una persona espiritual es alguien que aparenta ser espiritual por sus acciones, por sus actitudes, al momento de adorar o de cantar o predicar. Muchas veces nosotros vemos a una persona que aparenta ser espiritual, finge ser espiritual, pero solo lo hace, hermano, al momento de cantar, al momento de predicar, al momento de orar. Presenta y nosotros podemos decir, ese hermano sí es espiritual. Esa hermana es bien espiritual, hermano. ¿Será cierto, hermanos? ¿Será cierto que ella o él son espirituales? Ustedes, hermanos, tenemos que tener bien claro algo muy importante, hermanos. Que lo espiritual no se aparenta, lo espiritual se vive, hermanos. Solamente, hermanos, donde hay esencia, hay perfume. Por lo tanto, la espiritualidad, hermanos, no se aparenta. La espiritualidad se vive, hermanos. La espiritualidad se vive, hermanos. El verdadero adorador o la verdadera adoradora
adora en espíritu y en verdad. Y son los verdaderos y son los adoradores que busca Dios. Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Dios no está buscando hombres y mujeres que aparentan ser espirituales. A Dios no podemos engañarlo. Dios busca hombres y mujeres que viven espiritualmente su vida, hermanos. Hombres y mujeres que lo demuestran, que son maduros espiritualmente. No hombres y mujeres que se suben acá, oran y creemos que son espirituales, pero al nomás bajarse ya están criticando, señalando, juzgando a otra persona. Eso no es ser espiritual, hermanos. Dice la Biblia en el 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Miren, hermanos, Dios es espíritu, hermano. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted y yo debemos de aprender a adorar a Dios, hermano. En espíritu y en verdad. Usted y yo debemos de aprender, hermanos, no, hermanos, a vivir una vida de apariencia espiritual. No aparentar ser espirituales, sino vivir espiritualmente. Así como usted y yo, hermanos, debemos de aprender a vivir. Así como usted y yo, hermanos, debemos de aprender, hermanos, a adorar a Dios. Dios es espíritu, hermanos. A Dios no podemos engañarlo. No podemos engañarlo. Esta tarde Dios está buscando a hombres y mujeres que adoren a Dios, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos comprometemos a ser hombres y mujeres que adoren a Dios en espíritu y en verdad? ¿Y cómo podemos concluir esta tarde, hermanos? Diciendo que un cristiano espiritual, hermano, es guiado por el Espíritu Santo. Anda en el Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14, hermanos. Un verdadero cristiano, un cristiano espiritual es alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Que anda en el Espíritu Santo. Y eso lo vemos, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice el versículo 14, hermanos, de Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Y Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. También nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Es decir, hermano, que sus decisiones, sus acciones son prioridad. Están en sintonía directa, hermana, con la palabra de Dios y su voluntad. Eso es lo que queremos aprender nosotros, hermano. Que la palabra de Dios nos enseña que el verdadero Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Que el verdadero Hijo de Dios, hermanos, anda en el Espíritu Santo y no satisfague, dice, los deseos de la carne, hermanos. Por eso le digo, no es lo mismo aparentar que vivir. Porque muchos decimos que somos espirituales, pero estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces es mentira, hermanos. ¿Cuáles deseos de la carne? Ay, muevo la lengua para hablar, para criticar, para señalar, para chambrear. Así somos.
¿Ya vistes? Vivamos, hermanos. Adoremos a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, hermanos. Adoremos a Dios no solo un día a la semana, ni 2 días a la semana. Aprendamos a adorar a Dios todos los días de nuestra vida. No nos limitemos a un espacio, a un lugar, a una hora, a un día. Hagámoslo todos los días en nuestra casa, hoy que no podemos salir. Hagámoslo, hermanos. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios busca. Hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Dios, una vez más te damos la gracia. Te damos, Dios, la gloria y te damos, Dios, la honra a ti. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de que seamos hombres y mujeres que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Que tú eres espíritu y que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre de Jesús, que la iglesia, la gran familia, Dios, se convierta en una iglesia que te adore, Señor. Que ahora que estamos en casa, mi Dios, en el nombre de Jesús, podamos, Señor, adorarte desde casa. Esta tarde, Dios, yo te doy la gracia. Te doy la gloria, Dios, y la honra, porque eres bueno, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche. Te adoramos, Señor. Y te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre. Adorándote es tu nombre, Padre. Bendiga a tu pueblo. Bendiga a tus hijos. Bendice la iglesia, la gran familia, Señor. Bendice, Padre, a todas aquellas personas que nos están viendo, Dios. En el nombre de Jesús. Que tu paz, tu amor, Dios, llegue hasta ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, clamamos a ti, Señor, para que seamos, Dios, hombres y mujeres que te busquen y que te adoren, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.